Saludos, hermanos y amigos. Les habla el Dr. Teal de la continuación de la Iglesia de Dios. Hoy hago la segunda parte de una serie de videos concerniente al libro de Daniel. Y en el sermón anterior cubrí los primeros capítulos de Daniel y expliqué por qué los eruditos antibíblicos se equivocan sobre la datación del libro y hablé del sueño y la imagen que tuvo o que vio Nebuchadnezzar. También hablé de la interpretación que Dios dio a través de Daniel y el horno de fuego. Y hoy planeo cubrir dos capítulos más. Y no solo temas proféticos como la escritura en la pared, sino también lecciones que podemos aprender de aquellas cosas que Dios le inspiró al profeta Daniel a escribir. Y bueno, con eso dicho, entonces voy a empezar en Daniel capítulo 4 en el verso 1. Y utilizo la Reina Valera, no porque es una traducción perfecta, sino porque usa el contexto correcto en la mayoría de los casos. Verso 1. Nebuchadnezzar, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en la tierra. Y así como él trataba de llegar a tantas personas, de la misma manera nosotros en la continuación de la Iglesia de Dios tenemos como objetivo llevar el mensaje a todo el mundo y por eso es que hemos traducido el folleto del Evangelio del Reino de Dios a más de 1500 idiomas. Continúo. Nebuchadnezzar escribió: Paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y vemos que ese rey reconoció al Dios verdadero. Y por cierto, parte de esas señales habría incluido las cosas que él vio como el sueño que Daniel interpretó. Y además, él vio cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron arrojados al fuego y apareció alguien como el Hijo del Hombre y esas tres personas pudieron salir del fuego y no fueron quemados como el resto de las personas que fueron arrojadas o quedaron atrapadas en ese fuego. Verso 3. Cuál grandes son sus señales y cuál potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Y vemos que declara algunas ideas al respecto del plan de Dios y se ve que reconoce al Dios Altísimo. Y al decir eso, básicamente estaba dando testimonio a esa zona donde ese documento iba a llegar. Verso 4. Yo, Nebuchadnezzar, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendió en la cama. Las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por eso mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos, que es lo mismo que hechiceros, adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Y lo irónico es que él reconoce públicamente al Dios Altísimo, pero al mismo tiempo recurre a consejeros, astrólogos y hechiceros paganos. Y con esto dicho, quiero leer Isaías 47, versos 13 y 14, donde habla de la inutilidad de la astrología. Y leo: Te has fatigado en tus muchos consejos, comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como el tamo, fuego los quemará y no salvarán sus vidas del poder de la llama. No quedará brasa por calentarse ni lumen a la cual se sienten. Y bueno, en nuestras vidas cristianas, aunque hemos sido convertidos y bautizados, y aunque no consultamos con astrólogos, con frecuencia a veces no confiamos en Dios. Y uno pensaría en este caso que Nebuchadnezzar, con todas las cosas que él vivió y vio, en vez de buscar a Dios, se puso fue a llamar a otros astrólogos y adivinos. Y es que la gente no siempre pone a Dios primero. Y les recuerdo que es muy importante invocar a Dios concerniente de todas las cosas que nos ocurren. Pero bueno, continúa en el verso 8.
hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar. como el nombre de mi Dios y en quien mora el Espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, Beltasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Y bueno, vemos que la llegada de Daniel fue muy tranquilizadora para Nabucodonosor, quien le contó su sueño, y comienzo en el verso 10. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacía morada las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, Que he aquí un vigilante y santo que descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía, derribar el árbol y cortad sus ramas, quitarle el follaje, y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba y la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pase sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da y construye sobre él lo más bajo de los hombres. Antes de seguir, quiero notar que vemos que se menciona un vigilante, el cual descendió del cielo, y también sabemos que el decreto fue decidido por los vigilantes y se le llamó decisión de los santos. ¿Quiénes son esos vigilantes? Bueno, con eso en mente, en Apocalipsis capítulo 14, el verso 10, la última parte, dice, y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y como vemos, los ángeles pueden ser llamados santos, al menos los que son fieles. Pero eso solo ocurre en el Nuevo Testamento. Y hay personas que piensan que esta referencia que acabamos de leer en Daniel capítulo 4 es una referencia a los santos ángeles. Y tal vez podría ser. Pero lo cierto es que en el Antiguo Testamento no vemos una referencia a los ángeles como santos. Y es cierto que Dios le da muchas responsabilidades a los ángeles. Pero dudo que Dios permita a los ángeles tomar el tipo de decisiones como la que se está hablando en Daniel capítulo 4. Hay un grupo llamado la Iglesia de Dios Unida, donde ellos argumentan que Daniel capítulo 4 es una referencia a los ángeles, y citan Hebreos capítulo 1 verso 14, donde dice, ¿no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que sean herederos de la salvación? Y bueno, claro, eso significa que ellos vigilan y a menudo traen mensajes de Dios y actúan en el nombre de Dios. Y regresando a Daniel, esta vez en el verso 13, vemos que habla de un vigilante y que desciende del cielo y declara que hay que derribar el árbol. Y eso no quiere decir que es su decreto. Ahora, lo que la Iglesia de Dios Unida dice concerniente a los espíritus ministradores es cierto, pero no pienso que se encuentran en esa categoría. Y esos miembros de esa iglesia utilizan el término vigilantes plural, pero en los versículos 13 y 14 solo se señala un santo.
Y es posible que Daniel 14 en realidad sea una referencia a Jesús. Y él y el Padre son los vigilantes que dictaron el decreto. Esto sin duda concuerda con el versículo 17, donde dice la sentencia es por decreto de los vigilantes. Y brincando por momento al verso 24, dice que la sentencia es del Altísimo. Otra razón para considerar que la deidad son los vigilantes. Y de nuevo afirmo que la Iglesia de Dios Unida no dice que la deidad son los vigilantes. Pero bueno, yo argumento porque Job, él afirmó que Dios era el vigilante de los hombres. Concerniente del versículo 17, la frase el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Esta es una de las razones por las cuales los miembros de la continuación de la Iglesia de Dios no votan o participan en el proceso de elección de líderes de gobierno. Y hacemos eso a menos que estés en una nación donde te forcen de una manera ilegal a hacerlo. Continúo en el verso 18. Yo, el rey Nebuchadnezzar, he visto este sueño. Tú, pues, Beltasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Y una vez más vemos que Nebuchadnezzar reconocía que Daniel tenía el espíritu de Dios. Verso 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Beltasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. Y vemos que el tiempo fue largo, que Nebuchadnezzar se preocupó. Y continuó. El rey habló y dijo, Beltasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Beltasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Y bueno, vemos que Daniel estaba preocupado y dudaba explicar lo que Dios le había revelado. Pero en el verso 20 comienza a decirle, el árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruta abundante y en él había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo, aquí una referencia otra vez al santo, y continuó y decía, cortad el árbol y destruílo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte hasta que pase sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Te echará de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo te apacentará como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Y aquí quiero mencionar que en la continuación de la Iglesia de Dios abogamos por el arrepentimiento nacional de los Estados Unidos y quizás su prosperidad se prolongue. Tenemos un libro que ahora habla de lo que sucederá en los Estados Unidos y el resto del mundo.
También habla de las tribus perdidas y profecías. Es un libro grueso, pero también lo tenemos en formato electrónico y está disponible en esta página de internet. Y al igual que ese libro, tenemos otros libros que hablan de diferentes aspectos. Y les recuerdo que no cobramos, no pedimos ningún tipo de información, ni correo electrónico, nada. Y en esos libros puedes ir más a profundidad acerca de lo que le va a suceder a Estados Unidos y a sus aliados, los descendientes de los británicos. Y también tenemos material que habla de Europa y el resto del mundo, incluyendo Asia y África e inclusive Sudamérica, y cómo se van a ver afectados. Y bueno, Nebuchadnezzar recibió esa advertencia de Dios y tal vez él se haya arrepentido temporalmente, pero su orgullo seguía siendo su problema. Y con esto en mente, quiero leer una advertencia que se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo 2, empezando en el verso 18. Pues hablando palabras infladas y vanas seducen con concupiscencia de la carne y di soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Les prometen libertad y ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno de hecho esclavo es de lo que lo venció. Y esa promesa de libertad la escuchamos constantemente a las personas que dicen que estamos libres y que no tenemos que obedecer la ley de Dios. Verso 20. Ciertamente si, habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su poster estado viene a ser peor que el primero. Verso 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ahora, nosotros para haber sido convertidos en cristianos tenemos que arrepentirnos y no se supone que regresemos a las cosas del mundo. Ahora, Nebuchadnezzar, él tuvo diferente tipo de señales, pero aún así regresó a su orgullo descomunal. Y dudo que tú hayas experimentado las señales que vio Nebuchadnezzar, pero cada uno de nosotros tenemos ciertas señales acerca de los cambios que debemos realizar en nuestra vida. Continúo en la historia, esta vez en el verso 28. Todo esto vino sobre el rey Nebuchadnezzar. Al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Y bueno, ese rey allá diciendo mi gran poder y para honorar mi majestad. Ahora, claramente Nebuchadnezzar no hizo muchas de esas cosas. Él tal vez ordenó ciertas cosas, pero reclamó como si él hubiera hecho todo. En fin, él se exaltó mucho más que inclusive Dios. Continúa en el verso 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nebuchadnezzar, el reino ha sido quitado de ti. Ahora, esta voz tal vez fue la de un ángel. Continúa el verso 32. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. una vez más, esta es una de las razones por la cual no participamos en el proceso de elección de dignitarios del gobierno. Verso 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nebuchadnezzar y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Aparentemente, Nebuchadnezzar era el líder más poderoso en el planeta cuando esto le sucedió.
Así que ninguno de nosotros debemos creer que somos invencibles. Por tanto, siempre debemos estar dispuestos a recibir la corrección del Señor. Recordemos que de acuerdo a 1 de Pedro capítulo 4, si eres un verdadero cristiano, el tiempo de juicio te ha llegado ahora. Comienzo a leer el verso 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador. Y aquellas personas que confían en el poder de los Estados Unidos y su prosperidad, al igual que los aliados de este, como los británicos, descubrirán que su confianza está fuera de lugar, porque serán conquistados por el futuro rey europeo, que es el poder del norte, y eso es de acuerdo a Daniel 8:25, Daniel 11:24 y Daniel 11:39. Pero ahora voy a leerte Isaías 14 comenzando en el verso 12. Es que Nabucodonosor adoptó la misma actitud que le sucedió a Lucifer. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean y contemplarán diciendo, ¿este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que transformaba los reinos? Y que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y a sus presos nunca abrió la cárcel. Y cuando eso suceda, la gente va a quedar impresionada porque Él es el príncipe de la potestad del aire. Y en Ezequiel descubrimos que él se creía mucho y que él era hermoso y se creía inteligente. Y bueno, lo tenía todo y se creía mejor que todo y mejor que todos los demás. Y Nebuchadnezzar tenía una actitud muy similar. Y bueno, el regreso a Nebuchadnezzar, el gran rey, él terminó viviendo como un animal, carecido de entendimiento, y fue así durante un periodo de 7 años. Y la gente lo menospreciaba e inclusive algunos le tenían lástima. Y es que su error fue que puso demasiada confianza en sí mismo. Hoy en día hay muchos que confían demasiado en su riqueza, en el poder de su gobierno, pero hay que ser precavidos ya que las profecías bíblicas se van a cumplir. Y Nebuchadnezzar nunca pensó que esto le pudiese suceder a algo, inclusive cuando tenía una advertencia. Y la gente por lo general no piensa que algo malo le va a suceder a ellos. En concerniente a los Estados Unidos, muchos no piensan que puede caer, pero las escrituras nos enseñan que va a caer. Ahora, hablando de los tiempos, se habla de 7 tiempos proféticos, en el caso terminaron en 7 años, y este es uno de los ejemplos de las razones por las cuales entendemos la expresión que utiliza la Biblia en otras partes, de tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, que significan 3 años y medio. Pero bueno, de regreso al capítulo 4, esta vez en el verso 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nebuchadnezzar, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Y aquí vemos de esa experiencia que tuvo Nebuchadnezzar que él le da alabanzas a Dios. Y lo mismo o algo similar sucedió a Jonás. Y en el primer capítulo de ese libro Dios le dijo que fuera a predicar al pueblo de Nínive para que se arrepintieran antes de que fueran destruidos. Pero Jonás no lo quiso hacer, a él no le gustaban los ninivitas y los consideraba como mala gente.
y no quería ayudarlos, y por lo tanto huyó en un barco y Dios desató una tormenta y Jonás le dijo a los tripulantes, los israelitas, que lo tiraran por la borda y cuando lo hicieron, pues un gran pez vino y se lo tragó y estuvo en el pez 3 días. Puede que estuvo muerto 3 días ahí, no lo sabemos. En cierto sentido, parece que sí. Ahora, Nabucodonosor, él perdió la razón durante 7 años y al final de ese tiempo Dios le devolvió la razón. Ahora, tal vez en el caso de Jonás, él murió por esos 3 días como un símbolo de Jesús. En fin, en el capítulo 2, a partir del versículo 1, vemos que Jonás le oró al Señor desde el vientre del pez. Y donde dijo, clamé al Señor a causa de mi aflicción y me respondió. El verso 3, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh eterno Dios mío. Esto que acabamos de leer me hace pensar que Jonás murió y él resucitó. Verso 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Eterno y mi oración llegó hasta ti en su santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofrecí sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es del Eterno. Y en el verso 10, y mandó el Eterno al pez y vomitó a Jonás en la tierra. En fin, Jonás tenía razón, la salvación viene de Dios. Y de todos modos, Jonás después de esta prueba, él salió en obediencia e hizo la obra de proclamación que Dios le había dado para él hacer. Y esperemos que ustedes también apoyen esta obra de proclamación y que es del tiempo del fin de la iglesia. Ahora, la continuación de la iglesia de Dios está formada con la parte que representa el remanente de Filadelfia de la verdadera iglesia de Dios. Y no creas que porque Dios no te ha hablado como Él habló directamente con Jonás o como lo hizo con Nabucodonosor. Y es que Dios no va a excusar a nadie por no apoyar la obra de Filadelfia si Dios les ha instruido a hacerlo. Y recuerde que el mismo Jesús reprende claramente a la mayoría de los cristianos en el fin de los tiempos y eso lo puedes leer en Apocalipsis 3, versículos 14 al 22. Y Dios no los condena en esos versos por estar fríos como lo fue Jonás al principio. Jesucristo los condena por ser tibios. Pero volviendo a Daniel, esta vez en el verso 36, donde vemos que Nabucodonosor recuperó su reino físico después de esos 7 años. Y leo, en el mismo tiempo mi razón fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Y bueno, Nabucodonosor aprendió que el orgullo y la arrogancia no eran rival para Dios. Y eso es una lección que Satanás y sus demonios también van a aprender. Aunque los demonios ya tiemblan según Santiago capítulo 2, verso 19. Y saben lo que va a suceder hasta cierto punto. Y podemos leer de eso en Mateo 28 y 29. Ahora, con esto dicho, a los cristianos se les va a conceder un reino eterno más allá del reino temporal que se le concedió a Nabucodonosor. Ahora paso a leer en 2 de Pedro capítulo 1 versos 10 y 11.
Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeráis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y del tema del reino de Dios es tan importante que inclusive tenemos este libro, el cual también lo pueden descargar gratis de nuestra página de internet y se titula El Evangelio del Reino de Dios. Y este mismo librito es el que tenemos traducidos en más de 1500 lenguajes. En sumadas cuentas, Dios nos hará reyes y sacerdotes dentro de su reino. Ahora quiero leer unas cosas que están escritas en el viejo libro titulado El Misterio de los Siglos, escrito por Herbert W. Armstrong. Y quiero leer relacionado con el reino de Dios y Daniel. Y el profeta Daniel, él vivió alrededor de 600 años antes de Jesucristo, y él entendió perfectamente que el reino de Dios es algo real. Y hablamos mucho de eso en ese libro que mencioné hace un momento. Un gobierno que va a tener personas en la tierra y comienza cuando Jesucristo regrese como Rey de Reyes y gobernará toda la tierra y su reino, o el reino de Dios, como lo llamó Daniel, consumirá todos los reinos de este mundo. En Apocalipsis 11, verso 15, se encuentra la declaración: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ese reino de Dios representa el fin de los gobiernos actuales, incluyendo los Estados Unidos y las naciones británicas. Y es que toda la tierra, todos los reinos, serán del Señor Jesucristo, y Él será el Rey de Reyes sobre toda la tierra. Y eso deja completamente claro que el reino de Dios es un gobierno literal, así como lo fue el gobierno del Imperio Caldeo o el Imperio Romano, y es que el reino de Dios será un gobierno. Y con ese objetivo fue que Jesucristo nació, para ser rey. Ese mismo Jesucristo que estuvo aquí alrededor de hace 2000 años, dijo que volvería después de ser crucificado. Dios lo resucitó después de 3 días y 3 noches, ascendió al trono de Dios, la sede del universo, y Jesús es el noble de la parábola que fue al trono de Dios, al país lejano, para ser coronado Rey de Reyes, y sobre todas las naciones, y regresa a la tierra. De acuerdo a Lucas 19, Él está en el cielo hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y en Hechos 3, y retribución significa restaurar el estado anterior. En ese caso, la restauración del gobierno de Dios en la tierra, la restauración de la paz mundial y las condiciones utópicas. La agitación mundial, la escalada de guerras y contiendas culminarán en un problema mundial tan grande que a menos que Dios intervenga, ningún ser humano sobrevivirá según Jesús, y algo que él dijo en Mateo 24:22. En su punto culminante recibirá la bendición de toda la vida de todo el planeta. Jesús regresará y vendrá como Dios en su divinidad y tendrá todo el poder y la gloria del Creador o del gobernante del universo. Y vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores para establecer un gobierno mundial que gobernará a todas las naciones con vara de hierro. Ahora, ¿lo recibirá la humanidad con alegría y entusiasmo? ¿Y qué tal las iglesias tradicionales? La respuesta es no, no lo harán. Y no creerán porque falsos ministros los han engañado creyéndoles que Él es el anticristo. Ahora, la Iglesia de Dios en la antigua radio publicó un par de artículos en la revista La Pura Verdad, donde explicaban varias profecías grecorromanas, católicas, donde identificaban al regreso de Jesús como el anticristo. Y tenemos artículos acerca de esto y hemos hablado de eso en otros videos. Pero, de acuerdo a Herbert W. Armstrong,
Él dijo que las iglesias en las naciones estarán enojadas con el regreso de Cristo. Las fuerzas militares lucharán para derrotarlo, pero perderán esa guerra contra Jesús. Y Jesús pondrá sus pies en los montes de los olivos, el cual está muy cerca de Jerusalén en ese día. El punto es que cuando Jesucristo regrese, muchos van a luchar contra él, porque piensan que el que está regresando no es Jesús, sino un anticristo. En cualquier caso, el orgullo de los líderes humanos no murió con Lucifer, el cual aún está vivo, ni tampoco con Nabucodonosor. Y esa es una de las lecciones de Daniel. Ahora, en el capítulo 5 encontramos un nombre, Belsasar, y este era nieto de Nabucodonosor. El hijo de Nabucodonosor era Nabonido, y Nabonido nació para ser rey, pero parece que él lo pasaba más tiempo era por ahí haciendo cacería, que no tenía tiempo ni la aspiración para ser rey. El todo es que su hijo Belsasar, o Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, era el que estaba reinando. Y la frase Belsasar significa Bel, proteja el rey. Y Bel es una referencia hacia un dios babilónico que se llamaba Marduk o Marduk. Y la palabra Bel significa señor. Y Sara significa príncipe y Usur significa proteger. Entonces por eso la combinación era Belsasar. Según la antigua iglesia de Dios, Nabucodonosor fue sucedido por Amel Marduk. Y ese señor fue asesinado y le sucedió su cuñado, quien también era el yerno de Nabucodonosor. Pero 4 años más tarde él murió de una manera extraña y su hijo Marduk tomó la posición. Pero 3 meses más tarde en una rebelión fue destituido y Nabonido ascendió al trono. Y este señor parece que no pensó que iba a ser rey y no estaba interesado en hacerlo. Entonces su hijo fue el que es mencionado en la Biblia, el Belsasar. Y ese Belsasar era orgulloso y arrogante, igual como su abuelo Nabucodonosor. Y aunque ellos estaban sitiados por enemigos en ese momento, él estaba muy confiado en las fortificaciones y las defensas de la ciudad. Y hoy en día muchas personas en los Estados Unidos están confiados por su fuerza militar, pero la Biblia es clara que las fortalezas más fuertes van a ser destruidas. Y eso es una referencia a los Estados Unidos. Ahora, en el verso 1 vemos lo que el Belsasar estaba haciendo justamente cuando el reino estaba bajo tremenda amenaza de los enemigos. Y dice, y el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. Y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajeran los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen de ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Como vemos, hay una lista de malas ideas que se le podían ocurrir a este hombre en ese momento. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén, y bebieron de ellos el rey y sus príncipes y sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y piedra. Y vemos que Baltasar y sus asistentes estaban en fiesta. No solo bebieron de los vasos que habían sido tomados del templo de la casa de Dios, sino que alabaron a ídolos paganos al mismo tiempo. Y algo aterrorizante sucedió. Verso 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron Y se debilitaron sus lomos y sus rodillas estaban la una contra la otra. el rey gritó en alta voz que hicieran venir los magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia:
Cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido en púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Y vemos que él estaba actuando de la misma manera como su abuelo Nabucodonosor estaba haciendo. Verso 8. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Hoy en día muchos norteamericanos que viven en Estados Unidos se dan de cuenta que la nación ha decaído, pero no lo comprenden. Y algunos creen que su presidente actual va a restaurar todas las cosas. Ahora, en esta fiesta, las esposas y concubinas de Belsasar estaban presentes, pero la reina no estaba allí. Y pienso que ella actuaba con más sabiduría y no quería tener parte en esa fiesta. Y sus palabras, la manera como se expresó, es como más sutil. Verso 10. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tus padres se halló en la luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso su nombre Belsasar. Llamase pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Como vemos, la reina sabía aquí lo llaman Daniel, no Beltasar. Y ella le recordó acerca de los eventos que pasaron con su abuelo. Y Daniel lo más probable es que estaba durmiendo, así que lo mandaron a despertar. Verso 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura, Y me diesen su interpretación. pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo, pues, he oído que tú puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Él tal vez lo ha escuchado antes o lo acaba de escuchar solamente a través de la reina, no sabemos. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor del reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: Tus dones sean para ti. Y tú das tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Ahora, en contraste, cuando leyó la interpretación de Nebuchadnezzar, él vio y como que no le quería decir al rey, porque tal vez lo favorecía, a pesar de todos los errores. Pero con este rey Belshazzar, da la impresión que Daniel no le agradaba. Así que él fue directo. Verso 18. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue despuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, Hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y
que pone sobre él al que le place. Y tú, hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo eso. Y aquí vemos que Daniel está siendo directo, recontando ciertas cosas y diciendo ciertas cosas que lo podrían llevar a la muerte, porque si al rey no les gustaba lo que escuchaba, él podría condenar a Daniel en ese momento. Y en el verso 23 le dice esto, sino que contra el Señor de los cielos te has ensorbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas bebiste vino de ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y él está diciendo, ustedes están en todo este paganismo. Tal vez él lo escuchó o las cosas que acabo de ver. Pero bueno, continúo. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y leyendo esta escritura nos damos de cuenta cómo Dios funciona y debemos ser cuidadosos con nuestro propio orgullo. 25. La escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Aparsin. Antes de continuar, entendamos que un mene era alrededor de 50 shekels y un shekel era la unidad básica de peso de oro en Babilonia. La palabra uparsin equivale a 25. Por lo tanto, mene, que es 50 más otro mene 50, y tekel es solo un shekel, y aparsin 25, sumado a todo esto, da 126 shekels. Ahora, miremos las palabras del muro y apliquémoslos a los Estados Unidos. Mene, tus días en la cima del orden mundial están contados, y cada vez más personas en el mundo empiezan a darse de cuenta de ello. Mene, a pesar de los signos de tu declive, en lugar de arrepentirse, parece que estás tomando medidas para acelerarlo. Pronto estarás acabado. Tekel, vuestra moralidad y vuestra conciencia han sido pesadas en la balanza y han sido halladas deficientes. Parsin, tu nación será dividida por la bestia final, el rey del norte, y él esclavizará a tu pueblo y tu nación será acabada. Y esto no es alarmista, ya que inclusive durante la presidencia de Barack Obama, él afirmó que los déficits de los Estados Unidos eran insostenibles. Y por definición eso significa que no puede continuar constantemente. Pero aún así la deuda de los Estados Unidos ha continuado aumentando. Y de acuerdo a la Biblia va a terminar en desastre. Regresando a Daniel, hablemos de lo que significaba para ese entonces. Verso 26. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y te ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Perez, Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. A mí me parece interesante que Daniel solo mencionó el término Mene solo una vez, pero como ven está escrito dos veces. Y pienso que eso demuestra que tiene una segunda interpretación o cumplimiento. Esto es lo que la Iglesia de Dios Radial publicó en La Pura Verdad en 1956. Ahora bien, esta profecía del banquete de Belsasar no era un mensaje solo para ese día. Y la realidad es que Daniel tampoco entendió la totalidad de lo que estaba escrito, e inclusive eso se menciona en el capítulo 12. Ahora, la advertencia era demasiado tarde para salvar a Belsasar. Esa es una advertencia para nosotros hoy. Y hoy en día todavía tenemos tiempo para actuar y de esa manera escapar la destrucción, obviamente a través de arrepentimiento. Y el rey Belsasar cayó en la ilusión de que la misma que la gran mayoría de hoy están y afecta a las personas, donde piensan que Dios es algo lejos o algo que no existe. Y por eso se enfocan en las cosas materialistas y no en las cosas de Dios. Y en sí, la escritura es para nosotros y hay protección para aquellos que busquen a Dios.
Y con eso les recuerdo que Jesucristo ha prometido protección a aquellos que son los de Filadelfia, pero ellos son la minoridad. Al final de los tiempos, la gran mayoría de los verdaderos cristianos van a estar tibios. Y antes de continuar, diferentes iglesias, incluida la antigua Iglesia de Dios Universal, enseñaron que el valor de las cuatro palabras daban 126 ciclos, lo que equivale a 2560 guerras. Esto podría representar 7 años proféticos de 360 días. Y bueno, entonces por eso algunas personas creyeron que desde 539 hacia el año 1981 habría esa cantidad de años, por lo tanto ellos creyeron que en ese año algo iba a suceder, pero pues no sucedió nada. Ahora, si se calcula de alrededor del año 718, da más o menos 1880, que coincide con el surgimiento del orden angloamericano. Y todavía estamos en ese periodo. También se especuló que el tiempo de los gentiles, Jerusalén sería dominado por gentiles desde 604 a.C. hasta 1917, que coincide cuando Jerusalén quedó parcialmente bajo control de los británicos. Y ellos pensaban que esto cumplía algunos de los requisitos mencionados en Levíticos 26. Y bueno, hay dos tiempos profetizados de los gentiles. Y el segundo, pues, es cuando controlarán a Jerusalén y terminará cuando Jesús regrese. Y es durante ese tiempo de los gentiles que los fieles cristianos de Filadelfia se les promete protección. Ahora, una vez que un trato es confirmado por una semana profética mencionada en Daniel 9, 26 y 27, en ese momento veremos la escritura en la pared de los Estados Unidos. El final aproximadamente 2520 días y que culmina cuando Jesús establece el reino de Dios. Regresando a capítulo 5, esta vez en el verso 29, vemos que el rey le da a Daniel lo que se le había prometido, no lo mandó matar. Y aparentemente había suficiente humildad en lo profundo de ese señor. Pero bueno, de eso fue de poco valor, ya que en el verso 30 vemos que esa misma noche ese rey murió. Y presento este texto acerca de un historiador llamado Genofonte. La descripción corrobora el suceso bíblico, y es que Babilonia estaba rodeada de paredes de 7 metros de alto, pero ellos necesitaban agua, y así que el agua entraba por unos canales subterráneos. Los enemigos de los babilonios lo que hicieron fue desviar el río para poder secar esos túneles. Eso requiere mucho trabajo y bueno, no sé, tal vez los espías le fallaron a este rey o qué pasó, pero el todo es que por ahí fue donde entraron en la noche justo cuando este rey estaba en su fiesta. Y la gente siempre busca una seguridad física y en los Estados Unidos, bueno, tiene el paraguas nuclear, pero muchas de esas ojivas son controladas por los europeos, los cuales si quisieran las podrían utilizar en contra de los Estados Unidos. Y si es posible todo bajo un ejercicio militar amistoso. Y así como ese rey fue destruido de una manera que no lo esperaba, así va a suceder con los Estados Unidos. Al igual Inglaterra, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. van a sufrir la misma suerte. Pienso en esto que China de pronto terminará con Australia y Nueva Zelanda dominada por Japón, pero bueno, ya nos daremos de cuenta cómo sucedan las cosas. Ahora, concerniente a los Estados Unidos, aquellas personas que creen que Donald Trump va a arreglar o va a cambiar o mejorar, eso es falso. A menos que ocurra un arrepentimiento nacional, pero eso no parece que va a ser el caso. Y temprano también hablé acerca de la deuda externa y durante el presidente de Barack Obama, pues ya era demasiado alta y ahora es mucho más alta. Y con esto dicho, quiero leer Habacuc capítulo 2, empezando en el verso 2. El Eterno me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella. Aunque la visión tardará
aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y los Estados Unidos ha venido acumulando deuda por un periodo de tiempo y está subiendo y va a llegar al punto en que los intereses van a ser el gasto mayor del presupuesto federal. El verso 3 comienza diciendo de que va a tardar y después dice que no tardará, o sea que se demora, pero cuando toma efecto es de rapidez. Ahora, en el verso 2 dice que el que entienda estas cosas debe alejarse de esto. Ahora brinco al verso 6. ¿No han de levantar todos estos refranes sobre él y sarcasmos contra él? Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. Y bueno, los billetes de dólares en esencia ellos son letras del tesoro, son promesas. Y también hay letras de tesoro, que también son promesas o bonos de tesoro. En sí, todos son promesas de los Estados Unidos y tiene más de 36 billones en estas promesas, incluyendo la moneda fuerte, la cual en sí no tiene ningún respaldo. Verso 7. No se levantarán de repente tus deudores, y esta es la parte donde no va a esperar o no tardará. Y serás despojo para ellos, por cuanto tú has despojado a muchas naciones. Todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra y de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Y bueno, Estados Unidos ha saqueado a otras naciones en forma de darles bonos de tesoro que no valen nada y diversas promesas que no van a cumplir, incluyendo diversas actividades militares. Y hay que poner atención porque esta profecía es para el tiempo señalado del fin y que es el tiempo de la gran tribulación, y los Estados Unidos han estado acumulando estas promesas en forma de bonos y pagares del tesoro. Y desde hace un tiempo atrás ya Estados Unidos ha sido la nación más endeudada de todos los tiempos. Y en el pasado se profetizó que los estadounidenses, incluyendo todos los israelitas, tendrían problemas de deudas con extranjeros si ellos se apartaban del amor de Dios. Y esto concuerda con Habacuc, el libro que estamos leyendo, el capítulo 2. La profecía anterior no se refiere a la nación de Judá, y que en sí se autodenomina Israel. Y esa pequeña nación no tiene nada en comparación con la deuda estadounidense. Ahora, en cuanto a la cantidad de la deuda de los Estados Unidos con naciones extranjeras, en diciembre del 2024, la deuda neta era de 22.5 billones de dólares. Y esa deuda continúa creciendo. Y los Estados Unidos se están preparando para las consecuencias profetizadas por Habacuc. Y va a ser tan terrible que la profecía dice que el que lea y entienda debe huir. Eso significa que las personas deben tomar medidas al respecto. Pero la gran mayoría de personas actúan como si todo estuviera bien. Pero la Biblia es clara que van a surgir depredadores extranjeros. Y voy a ir a Deuteronomio capítulo 28 y voy a comenzar en el versículo 43. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy abajo. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Y vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habráis entendido a la voz del Eterno tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos, el que él te mandó. Paso al verso 47. Por cuanto no services al Eterno tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare el Eterno contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. El Eterno traerá contra ti una nación de lejos. Del extremo de la tierra que huele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Gente fiera de rostro que no tendrá respeto por el anciano ni perdona al niño. Y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas.
y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni las crías de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. Y aquí cito Proverbios 22, verso 7. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es sirviente del que presta. Y ciertamente los prestamistas se levantarán en este caso. Ahora en Jeremías 9:9 dice, no los he de castigar por estas cosas, dice el Eterno, de tal nación no se vengará mi alma. Y brinco al verso 13. Porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Y salto al verso 16. Y los esparciré entre las naciones, que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Concerniente este mismo tiempo, leamos lo que Ezequiel dice en el capítulo 5, verso 12. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida del hambre en medio de ti. Y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti. Y una tercera parte esparciré a todos los vientos y tras ellos desvainaré espada. Ahora, algunas personas dirán, pero estas son profecías del Antiguo Testamento. Pero recuerdo que en Habacuc claramente decía que era o ocurriría en el tiempo del fin. Y en el libro de Daniel y en otros pasajes vemos el tiempo señalado. Y estas cosas no se cumplieron completamente en la antigüedad, ni tampoco se refieren a la nación moderna en el Medio Oriente a la cual se le llama Israel, porque ellos no tienen acreedores. Esto está hablando de una nación altamente endeudada en el tiempo del fin. En cuanto a la violencia en la tierra, en esos lugares vemos delincuencia, misiones militares y disturbios civiles, incluyendo protestas y además la promoción de deportes violentos, que eso forma parte del entretenimiento en los Estados Unidos. Y también de promoción de diversas cuestiones como lo de LGBTQ y también el aborto y otras cosas por ese estilo. Ahora, hay personas que dicen que Habacuc 2 es una profecía para la bestia babilónica o la antigua Caldea, pero eso es un error por muchas razones. Primero, la profecía misma dice que tardará mucho en cumplirse. Por lo tanto, no puede ser una profecía de la bestia babilónica del fin del mundo, porque esa no va a estar presente por muchos años. Ahora, por el otro lado, los Estados Unidos, bueno, llevan muchos años acumulando esa deuda. Además, quiero ir a Jeremías capítulo 50 y comenzaré en el verso 41. Y es que el poder babilónico del tiempo del fin va a ser destruido no por alguien que va a ser sus acreedores y que quieren dinero. En contrario, en Habacuc 2, los versículos 2 al 8, disculpe, 6 al 8, vemos que son los acreedores los que se alzan, porque ellos quieren recuperar su dinero. Y esto no aplica al misterio de Babilonia. Y leo el verso 41. He aquí viene un pueblo del norte y una gran nación grande, y muchos reyes se levantarán de los extremos de la tierra. Esta es una referencia principalmente a los asiáticos, pero probablemente también a algunas personas o algunos países suramericanos y de otros lugares, tal vez África. Ellos empuñarán el arco y la lanza. Ellos rugirán como el mar y montarán sobre caballos, se preparan para ti como hombres de pelea, oh hija de Babilonia. Oyó la noticia el rey de Babilonia, y sus manos se debilitaron, angustia le tomó, dolor como de mujer de parto. Y bueno, entonces vemos lo que le va a suceder y el final de Babilonia. Vamos ahora a Isaías en el capítulo 13, comenzando en el versículo 1. Ese versículo nos dice que es una carga contra Babilonia y lo cual Isaías vio. ¿Y qué va a pasar? Bueno, vamos a saltar al verso 17.
He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata, ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños, y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamentos de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a los que trastornó Dios. Y repito una vez más, Habacuc no se refiere a la Babilonia del tiempo del fin. Y la Babilonia será destruida por el pueblo que mencioné. Ahora, unos dirán que Jeremías no menciona a los medos. Y sí, sí lo hacen. Vamos a Jeremías capítulo 51, el verso 11. Limpiad las saetas, embrazad los escudos. Ha despertado el Eterno el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla. Porque venganza es del Eterno y venganza de su templo. Y como vemos, no hay ninguna indicación de que la hija de Babilonia del tiempo del fin será dominada por deudas y de los acreedores, o personas que buscan dinero o repago. La deuda es un factor que influye en la toma de posesión de los Estados Unidos, según Habacuc, el capítulo 2, y Deuteronomio capítulo 28. Y varios expertos afirman que los Estados Unidos se está sumiendo en una espiral de deuda. Y afirman que estamos en un punto crítico y que es un círculo vicioso, el cual se autoperpetúa cada vez que la nación tiene que endeudarse más. O sea que cada día son más deudas y los intereses son más altos. Por lo tanto, la situación empeora. Y es causa y efecto entre deudas más altas, intereses más altos. Y la cuestión es que el asunto de los mercados en estos días está en un potencial de alterar la estructura de la sociedad para siempre. Y estamos en una situación económica sin precedentes. Y peor es que todo podría derrumbarse en cualquier momento y no va a ser nada agradable. Pero, en fin, la deuda de los Estados Unidos sigue aumentando y está peligrosa y muchas personas de todas maneras no creen que es un problema mayor. Voy a leer un pasaje del Antiguo Testamento en Miqueas, capítulo 2, empezando en el verso 6. Y voy a leer de la Nueva Biblia Latinoamericana porque es la más fácil de entender. No profeticen, dicen y profetizan, aunque ellos, los profetas, no profeticen acerca de estas cosas, no serán retenidos los reproches. Y esa es la mentalidad hoy en día. No hay que hablar de cosas que causan reacciones. Y la ideología es que tales desastres nunca van a suceder. Eso es lo que piensa la gran mayoría de estadounidenses. Ahora hago referencia a Amos, capítulo 7, verso 16. Ahora pues, oye palabra del Eterno. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Y es que mucha gente no quiere ni oír ni creerlo. Pero ese futuro está a la vuelta de la esquina de los Estados Unidos. Y lo mismo sucede con Canadá, Australia, Nueva Zelanda Y el Reino Unido. Y ellos dependen de los Estados Unidos principalmente por protección militar. Así que el futuro está a la vuelta de la esquina de ellos también. Para más información acerca de estos eventos, una vez más les comento de nuestro libro gratuito Tribus Perdidas y Profecías, el cual, una vez más, es un libro gratuito que puedes descargar sin ningún costo. Y en un futuro cubriré otros capítulos concernientes al libro de Daniel. Y en la continuación de la Iglesia de Dios estamos enseñando la Biblia y profecías. Y hay lecciones para aprender. Y no hay que escuchar estas profecías pensando que esto es para otro tiempo o para otros. Y no te digas a ti mismo, oh, yo no soy Nabucodonosor, yo no soy Jonás. Dios no me ha dado ese tipo de señales, pero no seas iluso. Si tienes la oportunidad de responder a Dios ahora, hazlo diligentemente. Este fue el Dr. Teal para la continuación de la Iglesia de Dios.